Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. En ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Fiat. Gracias. Y nos encomendamos a la Madre con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de dar inicio con nuestro tema de esta mañana, vamos a dar un pequeño repaso al tema de la semana pasada, que es lo que vimos en vivir en la divina voluntad, es vivir a nombre de todos. Es decir, vamos a repasar la importancia de la correspondencia a Dios por parte de la criatura. ¿Cuál es el motivo? Ir fijando estos temas porque son parte muy importante e integran ese conocimiento del modo de orar en la divina voluntad. Entonces, la semana pasada empezamos diciendo que vivir en la divina voluntad es vivir a nombre de todos, debido a que al fundir la propia voluntad humana con la divina, que cuando nos fundimos en la divina voluntad, la criatura no solo hacemos actos por uno mismo, sino que al unirnos con Jesús para orar, agradecer, glorificar a Dios Padre, etc., lo hacemos siempre de manera universal, a nombre de toda la humanidad, tal cual lo hacía Jesús. Entonces los escritos nos enseñan que toda la creación, inclusive el hombre, salió de esas manos creadoras de Dios y debe de regresar a Él. Esto se conoce como la trascendencia del ser humano. Regresa, sale de Dios y debe de regresar a Dios. Entonces, en divina voluntad, esto implica un completo abandono de nuestra voluntad en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para permitir que Dios vaya moldeando nuestra alma, nos vaya dando una nueva creación, una manera diferente de ver las cosas, sentirlas, vivirlas. Todo alineado, obviamente, con la Santísima Trinidad. ¿A fin de qué? A fin de obtener esa unión plena con Dios como criatura y ese bien inmenso para toda la humanidad. Pero para ello se va a requerir ese completo abandono de la propia voluntad y un total desprendimiento ¿de qué? De todo lo mundano, de todo lo material, para poder entregarnos completamente en el ser de Dios. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero tenemos que irlo trabajando día a día. Entonces, lo primero es que el alma debe desear vivir en la divina voluntad, como lo hizo Jesús en la tierra, realizando todos nuestros actos para darle toda la gloria y el honor a la divinidad. Entonces, en este punto, la lectura, la meditación, el conocimiento mediante el libro del cielo se vuelve esencial, indispensable, para poder comprender y adquirir este don de vivir en la divina voluntad. Entonces, solo con el acto de la correspondencia en divina voluntad por parte del hombre se va a regresar a Dios. La correspondencia es ese canal, es ese medio a través del cual el alma puede unirse completamente a Dios y va a experimentar su reino en la tierra. Regresando a Él, ya estando desde la tierra, empezamos ese regreso a Él, que es lo que Él quiere, que es la divinidad lo que quiere. Entonces, al vivir según la divina voluntad, el alma se une, nos vamos a unir en ese ad intra que hemos hablado de la Santísima Trinidad. ¿Y qué vamos a encontrar en este?
En esta unión vamos a encontrar nuestro alimento, la paz verdadera, y vamos a ir anticipando esa posesión del reino de la gloria de Dios, permitiéndole a Dios que realice su vida en nosotros, aquí en la tierra, a través de la criatura. Entonces, vamos viendo esta importancia de la correspondencia, porque cada acto realizado en la divina voluntad es un encuentro con Dios, es un encuentro con el cielo, ya es un anticipo del cielo aquí en la tierra. Entonces, la divina voluntad no es solamente lo que debemos de cumplir con lo que nos pide, sino también es alimento, es vestido, es morada para Dios, es lo que la Iglesia conoce como la inhabitación trinitaria. Entonces, sabemos por los escritos que hay un decreto divino que sí o sí se va a dar este reino de Dios en la tierra, sobre la tierra. Y los actos de correspondencia nuestros son parte de ese triunfo, porque eso es lo que nosotros debemos dar para que se pueda realizar ese triunfo. En resumen, la correspondencia en la divina voluntad no es solo un acto, no es solamente corresponder de la manera que ahora lo vamos a revisar, sino es toda una vida en la que el alma se somete completamente a Dios. Nos sometemos completamente a Dios. ¿Para qué? Para permitirle formar su reino en nosotros y en la tierra, y regresar a Él de una manera plena, porque vivir en su voluntad, estamos viviendo en la santidad de santidades, ¿no es cierto? Después de ver este acto de correspondencia, vimos ese pasaje, analizamos un poquito ese pasaje del Evangelio. Busca primero su reino y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Entonces, se debe de cumplir por derecho de justicia esto, por todo y por todos, en este tercer fiat de la santificación. Buscar primero el reino de Dios, del cual nos habla este pasaje del Evangelio. ¿Qué significa? Significa devolverle el primado, el primer lugar a Dios en nuestra vida y en la humanidad, en la tierra. Y buscar su justicia no se refiere a la búsqueda de una justicia legal, sino se refiere a esa justicia divina. Esa justicia divina, ¿qué significa? Significa el restablecimiento del orden original, como fue al principio. Es decir, la justicia divina exige que el alma recupere ese estado original. ¿Cuál era ese estado? El de vivir en perfecta unión y armonía con la divinidad, viviendo en la santidad de santidades. Y cuando el pasaje Evangelio finalmente nos dice, todas esas otras cosas se darán por añadidura, todo lo demás que Dios sabe que como criaturas humanas necesitamos en nuestros bienes materiales, sobre todo. Si el alma prioriza el reino de Dios, es decir, el obrar de la divina voluntad en mi alma, en tu alma, obviamente Dios se va a ir encargando de todos los demás conforme a lo que tiene previsto en su plan de vida para cada uno de nosotros. Aprendimos también cuáles eran estos derechos de justicia que nos exige Dios. No es que nos pida, como les comentaba la semana pasada, no es que nos suplique, que nos ruegue, no, nos exige. Y la criatura tiene que cumplir. Dios tiene derechos y nosotros tenemos deberes. Estos actos no deben ser hechos solamente por nosotros, que es lo que nos pedía el Señor, sino a nombre de todos, en representación de todas las criaturas, reconociendo así los derechos inherentes de Dios como creador. Es así que cuando la criatura cumple, cuando tú y yo cumplimos con este deber de justicia, vamos a ir encontrando el principio, el medio y el fin de esta santidad divina que es la que queremos. Esto significa que esta unión que vamos a ir teniendo en este proceso de vida con la divina voluntad
va a ser el camino hacia esa perfección que Dios espera de cada uno de nosotros. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ahora, hasta aquí ¿hay alguna inquietud? Está claro todo, hermanita. Gracias, Gloria. Pili, una cosita que se me vino. Sí. Cuando dijiste que estamos haciendo actos unidos, o sea, actos divinos, y entonces recién entendí que por qué se necesita una cantidad de actos, pero con una potencia del Señor. Por eso que no son todas las personas que tienen en principio que entrar a la divina voluntad, sino aquellos que tienen que responder al llamado, digamos, ¿no? No todos van a hacer, pero al hacerlo todo en la divina voluntad, te completan, como si todos los hubieran hecho, pues, o sea, Él se completa todo. Así es. Ahora, para hacer que esta correspondencia nuestra, porque todo está en la forma como vamos a corresponder a Dios. Dios nos dio todo. Y lo que decíamos la semana pasada, cuando nos regalan algo, nos dan un regalito, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer? Es agradecerle. Igual, Dios nos dio todo, toda la creación la puso a disposición del hombre, todo. Entonces, para hacer que esta correspondencia sea perfecta, ya vimos en la semana pasada, vamos a repasar esta necesidad aprendiendo cómo es que la Santísima Trinidad nos ama, a fin de que nosotros como criaturas le correspondamos de igual manera y así nuestro amor llegue a ser perfecto, tal cual como quiere Dios. Entonces, esta enseñanza la aprendimos, esa necesidad de correspondencia para ser perfecto nuestro amor. Entonces, la enseñanza de Jesús empieza con una Luisa, que cuando llega Jesús, es lo que le comentaba la semana pasada, Luisa le pregunta a Jesús y le dice: dulce bien mío, dime, ¿continúas amándome? Y el Señor le responde que sí, que la continúa amando, siempre la ama, siempre nos ama, a pesar de lo que somos, Dios nos ama. Pero que Jesús, le decía a Luisa, es un amante celoso y celoso amante. Y le dice a continuación a Luisa: más bien te digo, y nos dice de nuevo esta mañana a nosotras, que para ser perfecto el amor debe ser triple. Y en mí hay esa triple condición. ¿Cuál es esa triple condición? Dice: primero te amo como creador, como redentor y como amante. Segundo, te amo en mi omnipotencia como mi imagen y por ti misma. Y tercero, te amo ab eterno en el tiempo y por toda la eternidad. Entonces, ya en la primera parte, cuando nos ama como creador, como redentor y como amante, vamos a ir descubriendo el amor trinitario que tiene Dios para cada una de nosotras. Nos ama como creador por habernos, simple y llanamente, el hecho de habernos creado. Nos ama como redentor porque ese amor, esos excesos de amor lo llevaron hasta el sacrificio de la cruz para redimirnos. Y cuando manifiesta que nos ama como amante, ya manifiesta un amor personal e íntimo con cada criatura, celoso y constante, que ¿qué espera? Espera la correspondencia de la criatura, la correspondencia del alma. Cuando nos ama en su omnipotencia, como su imagen y por nosotros mismos, en su omnipotencia ya su amor se manifiesta en todo lo creado, en toda esa creación que nos dejó como habitación para el hombre. Y esto lo podemos ver simple y llanamente en los elementos más sencillos. Ahí tenemos que ir descubriendo el amor de Dios. Como decía el escrito, el agua, el aire, el fuego, ya son testimonios de ese amor que nosotros necesitamos para nuestro día a día, para nuestra vida, para nuestra subsistencia. Y acá debemos de entender que en esta creación ya está el te amo en cada uno de esos elementos. No solamente nos va a ayudar a descubrir un atributo, una cualidad divina que nos representa a cada uno de estos elementos, sino que en ese elemento ya viene impreso tu amo, su te amo. Si yo en un día frío sale el sol,
por un ratito me calienta, estoy sintiendo ese te amo del Señor que en ese momento me está acariciando con su calor. Después, cuando nos ama como su imagen, porque nosotros fuimos creados para ser ese reflejo de su propia imagen y semejanza. Y cuando nos dice que nos ama por nosotras mismas, va más allá de las obras de la creación. Dios, la divinidad, nos ama por ser como somos nosotros, sus criaturas. Y cuando dice que nos ama ab eterno en el tiempo y por toda la eternidad, ab eterno nos está diciendo que su amor existía antes del tiempo, antes. Comprender esto es un misterio, pero su amor existía ya. En el tiempo nos ama a lo largo de nuestra vida, en la vida terrenal. Y por toda la eternidad, su amor es una promesa de amor que va a continuar más allá de la muerte, por siempre. Ahora, veamos todo aquello que exige a la criatura, que nos exige a nosotros ante este inmenso amor, referente a la forma como debemos de corresponderle. Ahora tú, le decía Luisa y nos dice a nosotros, estás obligada a corresponderme este triple amor. ¿Cómo? Amándome como tu Dios, amándome por cuenta tuya y amándome por todos y en todos. Amándome como a tu Dios, debemos de fijarnos completamente en Dios, como mi Dios. Es mi Dios, sin que nada salga de ella, de nosotros, que no sea amor por la divinidad, amor por mi Dios. Todos nuestros actos deben estar marcados con ese sello del amor. Cuando dice amándome por cuenta tuya, es nuestra gratitud de poderle amar por todo ese bien que recibimos personalmente, reconociendo sobre todo ese beneficio, ese honor de ser amados por nuestro Creador tal cual somos. Y cuando dice amándome por todos y en todos, eso es amar a nombre de toda la creación, de todas las criaturas, reparando esos actos y cumpliendo y supliendo esos actos que decía María Eugenia, esos actos vacíos por la falta de amor de las demás criaturas. En resumen, este conocimiento que nos da este escrito nos indica que el camino hacia esa unión perfecta entre Dios y la criatura es que solo el amor. Cuando correspondemos la criatura al triple amor de Dios, estamos imitando lo mismo, el mismo amor que Dios nos está dando, y estamos correspondiéndole, participando en ese orden divino, y estamos restaurando esa armonía original que hubo entre Dios y la creación. Entonces, esta enseñanza no solo nos describe la naturaleza del amor que tiene Dios hacia conmigo, sino también que nos da ese modelo de respuesta, de correspondencia con que debemos de dar todos los días a nuestro Dios. Lo que el hombre debe de amarlo de esta forma, de esta manera. Mostrando, esto nos indica que la santidad no es solamente un acto de piedad, no. Esta santidad es una participación, nos hace participar en una vida activa y total en el amor de Dios, en ese amor trinitario. Es un movimiento continuo, no es pasivo, es continuo en cada acto de nuestro día. Entonces, si hasta aquí no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente tema. El simbolismo de esta perfección divina que nos quedó pendiente la semana pasada. Entonces, meditaremos cómo esta perfección divina a la que estamos llamados como criaturas a ser perfecto, Dios en los escritos nos enseña a representarla a partir de un par de figuras geométricas para su mejor comprensión. El Señor dice en el libro del cielo,
todas las obras de Dios son perfectas y su perfección se conoce por ser redondas o a lo más cuadradas, tanto que ninguna piedra es colocada en la Jerusalén celestial que no sea o redonda o cuadrada. Entonces Jesús utiliza este simbolismo para ilustrar ese principio espiritual. ¿Cuál es ese principio espiritual? La perfección. Perfecto, la perfección divina. Entonces, las obras redondas, el círculo, va a simbolizar la perfección, la totalidad y la igualdad en todas las partes. Esta forma sin principio ni fin representa la misma perfección de Dios que abarca todo y es igual en todos sus actos, en todas sus obras. Las obras cuadradas van a representarnos esa solidez, esa estabilidad de todo el obrar divino. En el contexto de la Jerusalén celestial, tanto las piedras cuadradas y redondas, o sea, estas figuras, las piedras, digamos, cuadradas y redondas, van a significar que las almas, la perfección de las almas que van a formar parte de esa morada de los bienaventurados. Y nos sigue diciendo, la redondez es la igualdad en todas las partes, así que el alma, para ser perfecta, debe ser igual en todos los estados, en todas las circunstancias, sean prósperas o adversas, dulces o amargas. La igualdad debe ser circundada, la igualdad debe circundarla en todo, para formarla al modo de un objeto redondo. De otra manera, si no es igual en todas las cosas, no podrá entrar bella y pulida a formar parte de la Jerusalén celestial, y no podrá adornar a modo de estrella la patria de los bienaventurados. Así que por cuanto más el alma es igual en todo, más se acerca a la perfección divina. Yo creo que esto se entiende por sí solo, pero en otras palabras, para llegar a ser ese objeto, entre comillas, redondo y perfecto que Dios nos pide, que la divinidad nos pide, el alma debe mantener una actitud de igualdad y serenidad en todas las situaciones de la vida, sean estas prósperas o adversas, dulces o amargas. Esto significa no dejarse afectar por los extremos de la vida y mantener una constante disposición a la voluntad de Dios. Entonces, al vivir de esta manera, la igualdad circunda al alma y la moldea. Elimina esas asperezas, esas desigualdades que siempre hay en nuestra vida. Si no llegamos, si el alma no es igual en todas estas cosas, entonces nos dice el escrito que no vamos a poder entrar bellas y pulidas en esta Jerusalén celestial. Entonces, concluyendo, la conclusión es clara de esta enseñanza. En cuanto más el alma se mantiene en esta igualdad, siempre es un proceso, tengamos ya presente que siempre todo esto es un proceso, más nos vamos a ir asemejando a esa perfección divina. Esto va a implicar vivir en ese equilibrio que Dios quiere de nosotras en esta divina voluntad, en esta vida, en su divina voluntad. Entonces, este vivir en la divina voluntad es un estado de unión total con Dios, donde nuestra voluntad se funde día a día en la voluntad divina. Esta igualdad en todas las circunstancias de nuestra vida, sean como dice el escrito, prósperas, adversas, etc., es una manifestación de que nosotros ya nos estamos entregando totalmente a la vida de la divina voluntad, a la voluntad de Dios, sin importar lo que nos depare la vida. Por sobre todo está la divina voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que la divina voluntad nos circunda por todo lado. Al frente, atrás, a la derecha, a la izquierda, todo nos rodea. Entonces, todo lo que puede pasar alrededor de nuestra vida siempre tiene el principio de divina voluntad. De esta manera el alma se va a ir liberando, nos vamos a ir liberando ¿de qué?
de esas fluctuaciones que tenemos con las pasiones y de todos esos eventos mundanos, que nos rodean siempre. Y así vamos a ir reflejando la estabilidad y perfección de su Creador. Ahora vamos a dar pase a nuestro tema de hoy día, que son los actos continuos, pero quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Hermanita, yo digo una cosa, esto de este simbolismo de la perfección divina también para nosotros puede ser un termómetro, porque si pongamos, a mí me pasó algo, un reclamo y yo sentí rabia o sentí lo que sea, ese es un termómetro de que a mí me está faltando esa perfección, de tener esa paz en mi alma constantemente, pase lo que pase, en las tristezas, en los dolores, en las agresiones, en lo que me pasa en el día a día. Si yo siento que mi yo sale, o porque me da rabia por algo, porque entonces eso nos puede servir como un termómetro de que tanto hemos avanzado en esta divina voluntad, pienso yo, no sé si estaré en un error. Sí, por supuesto, lo que nos pide este escrito, lo que nos enseña este escrito, es que en la medida en que nosotros vayamos adquiriendo esa estabilidad, porque es una estabilidad en nuestros actos, vayamos respondiendo y vayamos dando esa respuesta en igualdad en todos, como era Jesús, era igual en todo, ya sea en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en todo, una misma respuesta. Ahí vamos a ir encontrando esa perfección divina, ese equilibrio, esa homeostasis que nos pide, esa inmutabilidad como era Jesús. Vamos a ir adquiriendo esa semejanza con Dios, porque la semejanza se adquiere a lo largo de nuestra vida. Sí, puede servir de termómetro, Gloria, gracias, por supuesto que sí. Ahora vamos a ir pasando a nuestro siguiente tema de hoy día, que son los actos continuos. Entonces, la hermana de Helen, en sus recientes temas que estamos meditando todos estos lunes, nos viene ya preparando para poder entender y comprender las diferentes verdades muy importantes y necesarias inherentes al tema del modo de oración en divina voluntad, que principalmente mediante el giro, qué es lo que nos interesa, cómo vamos a corresponderle a Dios. Entonces, se trata del modo sui generis de cómo Jesús le enseñó a Luisa y nos enseña a nosotros a través del libro del cielo a orar. Este modo es un modo único, es un modo peculiar, es un modo particular del querer de Dios obrante en la criatura y del querer de la criatura obrante en el de Dios. Este modo no lo vamos a encontrar en ninguna otra revelación y tampoco lo vamos a encontrar en los modos tradicionales como orábamos nosotros convencionales hasta antes de conocer a la divina voluntad. Entonces, dentro de estos temas que hemos venido conociendo desde que yo comencé con ustedes, hemos visto, por ejemplo, lo principal, hemos visto el tema del conocimiento, el acto de fundirnos, ahora el vivir a nombre de todos, que es la correspondencia. Y esta mañana vamos a aprender qué son los actos, el acto continuo, pero sobre todo qué es el acto, porque toda nuestra vida son actos. La divina voluntad cuenta nuestra vida no en tiempo, ya en algún momento también se los dije. Nuestra vida es contada en actos, todos los actos que hacemos. Entonces, vamos a ver esta necesidad de estos actos. Y si no me alcanza el tiempo, que creo que no me va a alcanzar, la siguiente parte era la oración constante, que ya la vamos a ver junto con el desarrollo del giro. Todos estos conocimientos que hemos estado viendo son el engranaje, son parte de todo este engranaje necesario para que en modo divino nuestra oración sea continua y con contenido. El contenido nos va a dar las verdades, el conocimiento de las verdades de este divino reino. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué se entiende por actos humanos? Los actos humanos son aquellos actos conscientes que
que realiza la criatura, que tú y yo realizamos día a día y que proceden de la voluntad libre del hombre. Entonces, vamos a decirlos en otras palabras, son aquellos actos que realiza el hombre con conocimiento y libre albedrío. Recordemos que el libre albedrío es un don que Dios nos ha dado y que nunca nos los va a retirar. Siempre vamos a tener el libre albedrío. Ahora, cuando hablamos de este conocimiento y libre albedrío, todo esto está relacionado con la moral, con la ley moral. ¿Y qué se entiende por ley moral? Son esas normas, esos principios de comportamiento que una sociedad ha establecido y que los considera como correctos o incorrectos. Esta ley moral se basa en la razón y en el bien común. Y esta razón y este bien común, estos principios se derivan de lo que llamamos y conocemos la ley natural. ¿Y qué se entiende por ley natural? ¿Alguien conoce qué es la ley natural? Si están meditando las horas de la pasión, cuando Jesús está en la prisión, permanece ahí 3 horas en la prisión, ahí el Señor restaura varias cosas y dentro de lo que restaura es la ley natural. La ley natural es esa ley que fue inscrita por Dios en nosotros, en nuestra naturaleza humana, en el corazón del hombre. Todos nacemos con este principio. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. ¿Utilizando qué? Utilizando la razón, que es otro de los dones grandes e importantísimos con que Dios nos dotó por su divina voluntad. ¿Pero qué pasó con la razón? Esta razón se desdibujó por el pecado del hombre. Entonces Jesús rehabilitó esta ley natural. ¿Cómo la rehabilitó? Con el pecado, ¿qué pasó? El hombre perdió la claridad de esta ley natural, la de discernir el bien del mal. Perdió la luz, perdió su luz. Entonces, con Jesús, mediante el fiat de la redención, y específicamente ahí en la hora de la prisión, cuando estuvo estas 3 horas, al restaurar la relación del hombre con Dios, ¿qué hizo? Devolvió de nuevo esa luz perdida, devolvió la capacidad de que podamos entender y aplicar esta ley natural en su forma más pura. De esta forma vamos a poder considerar, y se consideran, los actos. Entonces vamos a tener los actos que son buenos y lícitos, que si está conforme con la ley moral, por ejemplo, el dar limosna, el ayudar a un necesitado, etc. Esos son los actos buenos y lícitos que van conforme a la ley moral, a lo moral. Tenemos los actos malos o ilícitos, si es lo contrario a esa ley, por ejemplo, el robar, el mentir, el matar, que todos conocemos. Y también habla de algunos actos indiferentes que no van en contra de esta ley moral, como es, por ejemplo, el caminar, el correr, etc. En otras palabras, estos actos se originan en la parte más intrínseca, en el fuero interno del hombre. Estos actos vienen a ser ese fundamento de lo que conocemos como la ética, y son los que pueden ser juzgados como buenos o malos desde el punto de vista de la moralidad. Ahora veamos cómo tanto un acto humano como un acto divino van a tener un mismo común denominador que interviene en cada acto, sea humano o divino, que realiza el hombre. Cuando ya estamos conociendo la divina voluntad, cuando ya estamos fundiéndonos en la divina voluntad y haciendo que nuestros actos humanos vayan adquiriendo lo divino, ¿no? Entonces aquí hay un elemento común denominador en el hombre que Dios nos dotó, que es el segundo gran don con que Dios nos dotó a la criatura, que son las potencias del alma.
Estas potencias del alma van a tener que ser desarrolladas en algún momento como una charla específica para que podamos entenderlas. Aparte de las personas que ya conocemos, ¿saben cuáles son las potencias del alma? Sí, señora. La memoria, Entendimiento, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia, la memoria y la voluntad. Perfecto. Entonces, estas son las potencias del alma. ¿Cómo intervienen cada una de estas potencias cuando hacemos un acto? Tanto en el acto humano como en el divino es lo mismo. Van a intervenir estas tres potencias. Vamos a aprender, vamos a analizar una a una. Entonces, vamos a comenzar con la potencia de la inteligencia. La inteligencia es la potencia que nos va a permitir comprender, nos va a permitir pensar y captar la realidad de algo, la realidad también de un objeto, de una situación. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a entender esto con el ejemplo de una manzana. En el acto que hacemos con la manzana, ya sea humano o ya sea divino, cuando nos fundimos en la divina voluntad, el primer paso que hace la inteligencia es advertir la situación comprendiendo lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, tú y yo, al ver una manzana, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué se trata? Nuestra inteligencia nos está diciendo... Una fruta. Exacto. Nuestra inteligencia nos está diciendo, ajá, esta es una manzana, es una fruta. Eso nos dice la inteligencia. ¿Qué nos dice la potencia de la memoria? ¿Qué es la memoria primero? ¿Qué es la potencia de la memoria? La memoria va a almacenar el conocimiento de las experiencias pasadas, de nuestras sensaciones pasadas, de nuestros juicios pasados. Entonces, la memoria va a aportar el conocimiento previo a la inteligencia. En este caso, nuestra memoria nos va a recordar que la manzana es dulce, que la manzana es comestible, que la manzana es muy apetecible, que la manzana es beneficiosa para mi salud. Entonces, esta información que me aporta la memoria es fundamental para que la inteligencia pueda procesar de nuevo la información y para que mi potencia de la voluntad llegue a tomar una decisión. ¿Hasta aquí está claro? Perfecto. Sí. Ya. Ahora, ¿qué hace la potencia de la voluntad? La potencia de la voluntad es la que va a impulsar, es la que va a llevarnos al actuar, al movimiento. Entonces, es la potencia que va a realizar o no un acto. Entonces, después de que la inteligencia comprende la situación, dice, es una fruta, ¿no? Con la ayuda de la memoria y de la voluntad, ahí recién viene el acto, siguiendo el ejemplo de la manzana. Nuestra voluntad decide si coger o no la manzana y si la tomo, impulsada por el deseo, la como. Es a través de la voluntad en donde vamos a buscar en general la satisfacción de nuestros deseos. Entonces, ¿cómo se da este proceso de interrelación entre estas tres potencias? Las tres potencias están interconectadas y actúan de forma conjunta. La memoria va a darle nutre a la inteligencia, que a su vez le proporciona la base para tomar una decisión a nuestra voluntad. En el ejemplo de la manzana, ¿qué pasó acá? La inteligencia reconoció que era una fruta, lo que es. La memoria nos recordó que es una fruta sabrosa y nutritiva, es una experiencia pasada. Y la voluntad nos impulsó a tomarla y llevarla a la boca para comerla, para ingerirla. Todo este proceso está en cada acto. Es un proceso muy rápido. Por eso es que nosotros tenemos que tener estas tres potencias en orden a Dios, en orden a la Santísima Trinidad. Ya después vamos a aprender cómo cada una de estas potencias nos fue dada por una de las personas de la Santísima Trinidad. Entonces, ya hemos visto esto. Ya hemos visto cómo se interrelaciona estos tres actos en un modo humano, en los actos tanto humanos como el divino.
Ahora vamos a ver qué se entiende por actos divinos. El acto divino, cuando nosotros lo realizamos, cuando nos fundimos en el divino querer, en el querer de Dios, en adición a todo lo que acabamos de aprender, se va a definir por dos cosas. Nuestro acto divino, o sea, cuando ya estamos fundidos, ¿qué va a definir que mi acto humano pase a ser divino? Dos cosas. Va a definirlo la intención con que voy a hacer el acto y el acto de fundirnos en sí. Es decir, esa fundirnos entre la voluntad humana y la voluntad divina. El acto en sí puede ser una acción cotidiana, una oración, el pensamiento, incluso un pensamiento, pero su naturaleza divina se va a derivar del fundir esta voluntad humana con la voluntad de Dios y la intención que pongamos en este acto, que tiene que estar guiado bajo la divina voluntad, en ese fundirse. Entonces, ¿cuáles son estos componentes que tiene este acto divino? Hay componentes claves de un acto hecho en la divina voluntad. Vamos a aprenderlos. Primero, vamos a hablar de la fusión de voluntades. En la fusión de voluntades tenemos la voluntad divina como actor principal, porque es el que va a guiar nuestro acto, y se va a dar el intercambio de voluntades. Entonces, el elemento central cuando nos fundimos es la unión. Vamos a fundir nuestra voluntad humana con la voluntad de Dios. Entonces, la persona actúa, pero es Jesús quien se convierte en el principal actor de este acto. La voluntad humana se entrega, nos entregamos, nos aniquilamos, nos abandonamos en nuestra nada y lo principal, vamos a cederle el dominio, el derecho para que sea la voluntad de Dios la que reine en mi acto, la que me rija y domine en él. Y en este proceso, cuando en mi nada le cedo todo a la voluntad divina, se va a producir entonces lo segundo, el intercambio de voluntades, que se origina como la criatura, tú y yo, le cedemos a Dios nuestra voluntad y a cambio Dios nos da la suya para vivir de ella. Esto es la primera parte, la fusión de voluntades. Después hemos hablado de la intención, del propósito de nuestro acto. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué vamos a realizar estos actos? Primero tenemos el de dar reparación y gloria a Dios. Entonces el acto se convierte en una acción universal de amor, de adoración, de gloria, de alabanza, todo lo que hemos aprendido en los derechos de justicia que debemos darle. Como si todas las criaturas, desde la primera a la última que existirán, lo hubieran hecho, lo están haciendo y lo harán. Este acto, cuando nos fundimos, el acto de fundirnos en la divina voluntad, nos da esa capacidad de trascender el tiempo y poder ir al pasado, estar en el presente y poder ir al futuro. Ahora, corresponder con un propósito, con el propósito original de esta creación. ¿Qué vamos a buscar? Buscar cumplir ese propósito con el cual fuimos creados, el que la voluntad divina reinara en el hombre, para la gloria de Dios y para la felicidad del hombre. Y así, al vivir en la voluntad divina, el alma, ¿qué va a poder hacer? Lo que llama la Iglesia, lo conoce como inhabitación trinitaria. Le vamos a poder ofrecer un lugar a Dios donde Él puede encontrar reposo. Y en este reposo, donde Él pueda encontrar tal igual su reino del cielo como su reino en mí y en ti, puede encontrar en cada criatura su reino. Y así se va a ir formando el reino sobre la tierra en cada criatura. Después, otra condición clave son las clases de actos que hay. Tenemos los actos voluntarios, los actos involuntarios y los actos repetidos y continuos. Los actos voluntarios son las acciones conscientes, en donde interviene nuestra conciencia, deliberadas que tenemos que realizar y que hacemos, por ejemplo, como el acto de trabajar,
el acto de rezar, el acto de hablar, lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Es una acción consciente y deliberada. ¿Cómo así? Porque conscientemente yo tomé la decisión de participar en este cenáculo, en este taller. Conscientemente estoy aquí. Conscientemente yo tomé la decisión de poderles compartir un poquito de lo que conozco. Estos son actos conscientes y voluntarios. Tenemos los actos involuntarios que también se pueden ofrecer a Dios. ¿Cuáles son esos actos involuntarios, entre comillas? ¿Alguien sabe? El respirar, el latir, Exacto, Doris. Son nuestros movimientos vitales como los conoce la Divina Voluntad. Nosotros tenemos 3 movimientos vitales: el palpitar del corazón, el respirar y la circulación de nuestra sangre. Todo eso también nosotros podemos ofrecerlo a la Divina Voluntad. Y por último tenemos los actos repetidos y continuos. La tensión de vivir constantemente en la Divina Voluntad nos va a llevar a esos actos repetidos. Y esto va a ser una señal segura de que ya estamos viviendo en esa Divina Voluntad. Cuando todos nuestros actos del día a día estamos tomándolos, fundiendo, llamando a Jesús a que venga a orar, a que venga a trabajar, a que venga a cocinar, a que venga a barrer, a planchar, hasta en el acto más simple. Esta continuidad de estarlo llamando es lo que va a crearnos la dependencia con Dios, y ahí se va a ir formando nuestra vida divina. Y finalmente tenemos las oraciones y los ofrecimientos que tenemos también en esta Divina Voluntad. ¿Cuáles son? Comenzamos con el acto preventivo. Al iniciar nuestras actividades del día, la persona que hace, le estamos ofreciendo nuestra primera ofrenda matutina. Estamos consagrando todas nuestras acciones a ¿quién? A la Divina Voluntad. Y esto que hace a lo largo del día nos va a disponer a mi alma para vivir en la voluntad divina a lo largo de mi día. Si me salgo por alguna razón, tuve una discusión, por ahí me faltó un acto de caridad, hacemos un acto de reparación chiquito y volvemos a entrar, volvemos a repetir el acto preventivo y volvemos a ingresar en el círculo de la Divina Voluntad. Después tenemos los giros. Los giros son la parte central en la Divina Voluntad. Este giro consiste en recorrer, la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a tener ya la charla más detallada de los giros, pero va a significar ese recorrido que vamos a hacer en los 3 frías, en el fría de la creación, de la redención y la santificación. ¿Con qué fin? Con el fin de dar la correspondencia, cumplir con esos derechos de justicia que Dios nos exige, alabándolo, amándolo, reparándole, etc. Con su propia voluntad, no con la nuestra, sino con su propia voluntad, y ese acto marcado por ese amor triple, perfecto, lo que acabamos de conocer. ¿Y cómo se inicia este acto? Este acto divino, con el acto de fundirnos. Veamos cómo vamos entrelazando todos estos conocimientos que estamos viendo en el giro. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo? Con contenido. ¿Por qué? Por el conocimiento que vamos adquiriendo de cada verdad a través de lo largo de los 36 volúmenes. Entonces, cuando nosotros nos fundimos en la voluntad de Dios, en todos nuestros actos, en la mayoría, ¿qué vamos haciendo? Vamos co-creando, vamos co-redimiendo junto con Dios, por todo y por todos. Y por último, el poder del te amo. El te amo también merece una pequeña charla, porque el te amo encierra unos secretos importantísimos. Entonces, en cada acto, esta declaración que le hacemos a Dios con nuestro te amo, porque lo vamos descubriendo en la creación, lo vamos viendo, y nosotros le vamos correspondiendo. El te amo en la Divina Voluntad, solamente el hecho de decirle te amo, porque nos llamó la atención, un paisaje bonito, nos llamó la atención el piar de los pajaritos, etcétera, etcétera.
ya estamos descubriendo que Dios me está diciendo a través de eso que te ama, y yo solamente le estoy diciendo te amo. Este simple hecho de decirle te amo ya se convierte en un acto continuo y eterno, esa correspondencia. En resumen, la forma de un acto en la divina voluntad es la de cualquier acto humano, pero su esencia radica en esa intención, en ese fundirse en la divina voluntad, en la intención y el unir mi voluntad a la de Dios. Sus componentes, lo que acabamos de decir, por ejemplo, no es que sea un ritual que tenemos que seguir, no. Es una entrega constante, interior, es una ofrenda amorosa que nosotros le hacemos a Dios en todas nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros latidos del corazón, en todo a la divina voluntad. Entonces, este acto de fundirnos, de llamar constantemente a la divina voluntad, hasta en el acto más pequeño, rutinario y sin importancia que podamos considerar, se va a convertir en ese motor, en eso lo que nos va a dar la vida, y se va a convertir finalmente en lo que queremos, en esa finalidad de la vida entera, vivida en la divina voluntad. Pero acá también va a venir la cara opuesta a estos actos, a los actos vacíos. Dice el Señor, ¿qué se entiende por actos vacíos? Y aquí con esto creo que nos vamos a quedar y lo vamos a continuar la siguiente semana. El Señor nos dice, hija mía, ¿quieres saber de dónde comenzó el mal en el hombre? El principio es que el hombre, en cuanto se conoce a sí mismo, o sea, empieza a adquirir el uso de la razón, ya hemos visto que la razón es uno de los dones grandes con que Dios nos dotó, y se dice a sí mismo, yo soy algo. Ahí comienza el problema del hombre, cuando el hombre se cree algo. Y creyéndose alguna cosa se separa de mí. No se fía de mí que soy el todo. Y toda la confianza y fuerza la toma de él mismo. Y de esto sucede que pierde hasta todo buen principio, y perdiendo el buen principio, ¿cuál será su fin? Venimos de Dios y regresamos a Dios, nuestro principio. Imagínalo tú misma, le dice a Luis y nos dice a nosotras. Después, el hombre separándose de mí, que contengo todo bien, ¿qué puede esperar de bien el hombre, siendo él un océano de mal? Sin mí todo es corrupción, miseria, y sin ninguna sombra de verdadero bien. Y esta es la sociedad presente. Entonces, el mal se origina, lo que nos está diciendo el escrito es que el mal se origina en el momento en que el ser humano, el hombre, al tomar esa conciencia a través de la razón, se cree algo en sí mismo. Esta autopercepción que llega a tener el hombre de sí mismo es lo que va a llevar a separarnos de Dios. Al creerse entonces autosuficiente, el hombre, ¿qué va a pasar con el hombre? Va a dejar de confiar en Dios, va a dejar de confiar en el todo, y por el contrario, ¿dónde va a depositar esa confianza? En él mismo. En sí mismo. Entonces, esta pérdida de confianza en el bien supremo va a conducir pues a esa ruina espiritual de la que nos está hablando Jesús. Una vez que el hombre se separa de Dios, quien es la fuente de todo bien, el ser humano ya no puede esperar nada bueno, ya que se convierte en un ser pues totalmente lleno de mal. Y el resultado de esto es lo que dice el Señor: la corrupción, la miseria, la ausencia de cualquier bien verdadero. Y esto es lo que hoy día lo estamos viendo en nuestra sociedad. ¿Qué se entiende por actos vacíos? Miren lo que dice el Señor, y aquí paramos y lo dejamos para la meditación de la próxima semana. Dice el Señor: cada alma durante todo el curso de su vida está obligada a amarme constantemente, sin ningún intervalo,
y no amándome siempre, quedan en el alma tantos vacíos por cuantos días, horas, minutos ha dejado de amarme. Y nadie podrá entrar al cielo si no ha llenado estos vacíos, y solo podrá llenarlos o amándome doblemente el resto de su vida, o si no alcanza, los llenará a fuerza de fuego en el purgatorio. Ahora tú, le decía Luisa, cuando estás privada de mí, porque Luisa vivía esa privación, que es un don divino, la privación del objeto amado hace duplicar el amor, que es lo que le está diciendo. ¿Cómo voy a llenar estos actos vacíos? O amándome doblemente, o sea, duplicando mi amor. Y con esto vienes a llenar, le decía a Luisa, los vacíos que hay en tu alma. Luisa también tenía vacíos, pero como ella ya estaba viviendo en la divina voluntad y sufría este don divino, que es la privación, que es un don divino dado por Dios, entonces ese hecho de vivir privada de Dios ya hacía que su amor por Dios se duplicara y así iba a poder ir reparando esos vacíos a sus actos. Entonces, ahí va purificando, correcto. Entonces, la frase subraya el mandamiento de amar a Dios por encima de todo. Entonces, en este escrito, el amor constante, continuo, no se refiere a un sentimiento emocional ininterrumpido, no, sino a una dirección, es un acto, es una intención continua del alma hacia Dios. Los vacíos que quedan en el alma no es por falta de la gracia, sino es una falta de esa plenitud de unión que debemos de tener con la voluntad divina. Estos vacíos representan los momentos en que tú y yo nos hemos apartado de esa intención de amarlo perfectamente. Llenar los vacíos. Acá el texto, el escrito nos propone dos caminos. El primer camino es a través de un esfuerzo consciente y un mayor amor a Dios, duplicándolo. Después vamos a ver cómo vamos a duplicar ese amor para compensar ese tiempo perdido con nuestros actos vacíos durante nuestra vida. Y el segundo camino, pues, es que si no llegas a lograrlo completamente estando en vida, el fuego del purgatorio es el que va a completar este trabajo, que se presenta el fuego del purgatorio como un medio de purificación, ¿no? Esto no es castigo eterno, el purgatorio, sino esto viene a ser un proceso de santificación para que la criatura llegue a lograr esa perfecta unión de comunión con Dios que no se pudo conseguir durante vida, pero que es necesario para poder entrar al cielo. Como dice, nadie podrá entrar si no están llenados estos vacíos. Y eso lo llena el fuego del purgatorio. Entonces, estos actos vacíos que se nos vaya quedando claritos son los actos humanos que hicimos fuera, sin participar a la voluntad de Dios. Entonces, estos actos carecen de ese valor divino, de ese valor infinito que solo la voluntad divina le puede dar al acto. Ya que, ¿qué pasó? No estábamos fundidas con el querer de Dios. Sí. Queda claro que el dolor más grande en el purgatorio es la privación de Dios, ¿no? Exacto. A Luisa le hizo vivir esa experiencia de esa privación. Por eso se dice, los escritos nos enseñan que es un don divino. Y es un don dado por Dios especialmente a determinadas almas, ¿no? Pero nosotros también vivimos privaciones. Cuando sentimos que nuestra oración no es escuchada y estamos rezando, orando y pidiendo, ¿no? O a veces nos sentimos en eso, lo que llamamos la aridez espiritual. Todas esas experiencias chiquitas que vivamos en nuestro día a día, asumámoslas y ofrezcámoslos, porque es la forma como vamos llenando duplicadamente ese amor. Señor, no te siento, pero no es cuestión de sentir, pero somos así. Somos sensibles, entonces no siento, no es escuchada, pero igualmente te amo, Señor, te bendigo, te alabo y sigo correspondiéndote de igual manera. Entonces, esos pequeños actos que hacemos, uniéndonos a esa voluntad, es lo que nos va a dar ese duplicado amor
Duplicado amor también nos va a dar la meditación constante diaria de las horas de la pasión. Ahí llenamos un montón de estos actos vacíos. Entonces, la siguiente semana vamos a terminar de hablar un poquito también de estas características de este escrito y vamos a continuar con el giro. Y aquí vamos dejándolo. Si hay alguna inquietud. Hermanita. Gloria, sí. Sí, pues yo creo que algo escuché, que por ejemplo, pues nosotros en el día pues no estamos haciendo actos continuos, ¿cierto? Sino que cuando nos acordamos nos ven Jesús o estamos haciendo el acto preventivo varias veces en el día, ¿cierto? Pero entonces yo creo que yo por ahí escuché que si nosotros, por ejemplo, al terminar el día, le ofrecemos esos pequeños actos, es como que Dios los duplica, pero los vuelve infinitos cuando se los ofrecemos. Entonces esa sería como una forma de nosotros poderle, como esos actos que hicimos vacíos, hay que llenarlos doblemente. Entonces eso sería como una forma de poder ir como restituyéndole a Dios esos actos vacíos que nosotros tuvimos en nuestra vida con los actos que estamos haciendo divinos y ofreciéndole a Él mismo esos actos divinos que hemos hecho durante el día. Claro, generalmente los actos divinos son actos, pueden ser rutinarios del día que yo hice y no sabía, todavía no conocía la divina voluntad. Entonces nosotros tenemos una cantidad de actos X que estaban no fundidos. Nosotros podemos ir rehaciendo esos actos, llenándoles, dándole la gloria, fundiendo todos los pasos que di, Señor, no te conocía. Y hoy día por cada paso yo te bendigo, te alabo, te adoro, te doy gracias, etcétera, etcétera, ¿no? Por cada caso que di, por cada palabra que dije, por cada pensamiento, tanto en los buenos actos como en los malos. Por cuántas veces mentí, dolor, perdón, Señor, por tantas mentiras, por tantas cosas. O sea, podemos ir llenando eso, dándole esa correspondencia, alabándolo, glorificándolo y también reparando lo que no sabíamos, no conocíamos, todas estas verdades y todos esos actos que lamentablemente ni con la ley moral faltamos a esa ley. Mentimos, hicimos algo, robamos y nos apartamos. Entonces ahí tenemos una pequeña falta, la confesamos y después le damos esa correspondencia a Dios. Dolor, perdón por tantas veces que yo robé, por tantas veces que mentí, etcétera, etcétera, ¿no? Son pequeños actos que a lo largo de nuestra vida, de la vida que nos queda, del tiempo, porque nadie sabe el tiempo, solo Dios nos tiene contados nuestros actos a cada quien, podemos irle dando esa correspondencia, esos actos. Pero hay esto, por ejemplo, estas meditaciones, el libro, cada vez que nosotros llamamos a la divina voluntad a actuar, ese es un sacrificio que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos anulando nuestra voluntad humana para que venga a vivir en nosotros la voluntad divina y sea la que nos guíe. En ese simple acto de hacer esta oración preventiva, ese simple acto de llamarlo ahorita a que venga a asistirnos en esta charla, por ejemplo, ya nos va formando la semejanza por un lado y por otro lado ya estamos duplicando amor por el hecho de tener la intención, por el hecho de habernos fundido y tener la intención de darle toda la gloria a Él a través de estos conocimientos. Ya son actos duplicados. No sé si me estoy dejando entender. Sí. Entonces, ahí estamos haciendo. El hecho de que ustedes se pongan a agarrar, tomen el libro de las horas de la pasión o el libro del cielo cada día disciplinadamente y comiencen a leer los escritos, ya están haciendo actos duplicados y están meditando, analizando. El hecho de que todos los días a través de un cenáculo, porque es interesante participar de estos conocimientos a través de cenáculos en donde puedan compartir, etcétera. El hecho de dedicarle horas, un tiempo a la divina voluntad, ahí estamos duplicando amor, porque es un tiempo divino. Entonces, no podemos desperdiciar, sobre todo en estos tiempos, el tiempo. Aprovechemos cada tiempo que nos da el Señor, dándole el primado a Él, porque a veces podemos decir, pero no tengo tiempo, mi casa, las tareas, los hijos, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero el Señor siempre te va a dar tiempo, porque en cualquier estado de vida que Dios
ha dicho para nosotros, en cualquier estado de vida que Dios quiere en nosotros, en ese estado de vida el Señor espera nuestra santificación. Y no es que solamente los religiosos o las monjitas o las hambres o las que son solteras tienen mucho tiempo. No, en cualquier estado de vida Dios espera la santificación nuestra, definitivamente, porque Dios no reveló toda una doctrina solamente para los que tienen tiempo y que pueden, no, para toda la humanidad. Entonces vayamos cambiando también nuestra forma de pensar, porque a veces decimos, ay, yo no tengo tiempo, mi esposo, mi hijo, que por aquí, que el colegio, que la casa, el trabajo. No, Dios espera nuestra santificación en todo esto. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la siguiente semana, con la oración que Dios nos enseñó. ¿Alguien quiere rezar el Padre Nuestro? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Y todo esto lo hemos hecho para darle toda la gloria a Dios. Que tengan una bendecida semana. Yo les voy a pasar la presentación de los giros para que lo vayan viendo. Por favor, siempre les recuerdo, lean los PDF de la hermana Belén, vean por favor el video, porque toda la parte, digamos, del concepto de verdades ya está puesta ahí. Yo ya no estoy repitiendo, solamente estoy dando el contexto global, ¿sí? Para poder complementar lo que la hermana Belén ya con tanta sabiduría nos está enseñando a través de sus charlas, a través de los PDF. Para la próxima clase, para la próxima reunión, sí, por favor, leamos todo lo de los giros para poderlo comprender y que nos quede bien clarito y ya podamos comenzar a hacer nuestros pequeños giros. Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Gracias. Bueno, hermanita, hasta luego. Hasta luego. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.